El 7 de abril del 2010, en el estadio Old Trafford de Manchester, el Manchester United acababa de ser eliminado de la Champions League por el Bayern Múnich en cuartos de final. Un partido dramático que terminó 3-2, donde el United iba ganando y perdió en los últimos minutos. Sir Alex Ferguson, el técnico escocés más respetado del fútbol mundial, salió esa noche del estadio con una de las derrotas más duras de su carrera. La prensa inglesa estaba implacable. Los aficionados estaban devastados, y el equipo enfrentaba semanas de crítica brutal sobre el futuro de su delantera. Pero menos de 24 horas después, sin que casi nadie en el mundo del fútbol esperara la noticia, Manchester United anunció una decisión que iba a cambiar para siempre la historia del fútbol mexicano. El 8 de abril del 2010, exactamente un día después de su eliminación más dolorosa, el United oficializó el fichaje de un joven mexicano de 21 años, que jugaba en las Chivas de Guadalajara y que la mayoría de la prensa europea no había escuchado nombrar en toda su vida. Su nombre era Javier Hernández, pero el mundo lo iba a conocer pronto como Chicharito. Y aquí está la pregunta que pocos han hecho durante 15 años. ¿Por qué Sir Alex Ferguson, el técnico que había ganado todo en el fútbol mundial, decidió justo el día después de su peor derrota apostar por un canterano mexicano desconocido? En lugar de buscar un fichaje galáctico como cualquier otro técnico de élite hubiera hecho en esa situación? La respuesta tiene que ver con algo que Ferguson sabía desde meses antes, algo que ningún periodista europeo había detectado a tiempo, y algo que define no solo la carrera de Chicharito, sino también el método que hizo a Sir Alex Ferguson el técnico más exitoso de la historia del Manchester United. Para entender el fichaje de Chicharito en 2010, primero hay que regresar al año 2009. En ese momento, el Manchester United dominaba el fútbol inglés con una delantera que tenía nombres premium. Dimitar Berbatov, búlgaro de 29 años, era el centro delantero titular. Michael Owen, ex Balón de Oro, llegaba con 30 años. Wayne Rooney era el referente joven, y Danny Welbeck era la promesa local. El United no necesitaba un delantero más. Tenía 4 nombres para 3 posiciones, pero Sir Alex Ferguson, fiel a su filosofía de scouting silencioso, ya estaba mirando hacia el futuro. Y para esa búsqueda, contaba con un hombre que pocos aficionados conocen pero que fue decisivo en la historia que vamos a contar. Su nombre era Jim Lawlor, el jefe de scouting del Manchester United durante la era Ferguson. Jim Lawlor llevaba meses recibiendo informes sobre un delantero joven de Chivas de Guadalajara. Los informes coincidían en lo mismo. Velocidad rara, lectura del área a nivel de delantero europeo de élite, capacidad de marcar con cabeza y pies, y, lo más importante, mentalidad de finalizador puro. No era un delantero que pidiera el balón al medio campo, era un delantero que esperaba el momento exacto en el área para definir. Esa última característica, según el método de scouting de Ferguson, era oro puro, porque el Manchester United históricamente había construido su éxito sobre delanteros con esa misma mentalidad. Ruud van Nistelrooy, Andrew Cole. Y antes, todos delanteros Solskjaer, todos finalizadores puros. Y Lawlor pensaba que había encontrado al siguiente. A inicios del 2010, Jim Lawlor viajó personalmente a México. No fue solo. Llevó consigo notas detalladas sobre Javier Hernández, sobre su forma de moverse en el área, sobre sus números con Chivas, sobre su historia familiar. Porque Chicharito no era cualquier canterano. Era nieto de Tomás Balcázar e hijo de Javier Hernández Gutiérrez, ambos exjugadores de la selección mexicana. 3 generaciones de futbolistas profesionales. Algo que en el método de Ferguson contaba más de lo que la prensa europea quería reconocer. El ADN futbolístico, según el escocés, era una variable subestimada por los técnicos modernos. Y aquí viene el detalle que pocos conocen. Ferguson tomó la decisión de fichar a Chicharito antes del partido contra el Bayern Múnich.
No fue una reacción emocional después de la derrota. Fue una decisión planeada con meses de anticipación. Lo que cambió después de la eliminación de Champions fue el timing del anuncio. Ferguson decidió oficializar el fichaje al día siguiente para enviar un mensaje a la prensa, a la afición y al vestidor. El United no se rendía. El United pensaba en el futuro. Y el futuro tenía nombre mexicano. El 8 de abril del 2010, el club hizo el anuncio oficial. Y la prensa internacional reaccionó con sorpresa. Algunos analistas elogiaron la apuesta. Otros la cuestionaron. Pero la mayoría coincidía en una cosa. Era un fichaje impredecible. Y eso, dentramente lo que el técnico escocés buscaba. Pero antes de que Chicharito pudiera mudarse a Manchester, pasó algo que también merece ser documentado, porque la forma en que el United hizo la transición fue tan respetuosa con el origen de Chicharito que dejó marca en la historia del fútbol mexicano. Y aquí viene lo más fuerte. El 30 de julio del 2010, antes de que Chicharito viajara oficialmente a Manchester, el United envió a su equipo titular completo a México. Sí, el equipo completo, para jugar un partido amistoso contra Chivas en el Estadio Omnilife de Zapopan. Pero el detalle que casi nadie destaca es lo que pasó esa noche. Chicharito jugó medio tiempo para cada equipo. Primero con las Chivas, luego con el Manchester United. Un homenaje simbólico al jugador que pasaba de su hogar al club más grande de Inglaterra. Un gesto que ningún club europeo había hecho antes con un futbolista mexicano. Y un mensaje claro de Sir Alex Ferguson sobre cómo iba a tratar al chavo que acababa de comprar. Cuando Chicharito llegó por primera vez a Manchester pocas semanas después, Sir Alex Ferguson le dijo una frase que Javier ha repetido en múltiples entrevistas a lo largo de los años. Una frase corta, directa y profundamente Ferguson. El técnico escocés le dijo, palabras exactas según el propio Chicharito en el UTD Podcast en 2021. Vas a ser un Red Devil, así que enfócate. Esa frase resume el método Ferguson. Ni discursos motivacionales largos, ni promesas de minutos, ni planes detallados sobre el futuro. Simplemente claridad. Bienvenido. Trabaja y enfócate. Y Chicharito se enfocó como pocos canteranos en la historia del United. En su primera temporada, la 2010-2011, Javier Hernández marcó 20 goles oficiales en todas las competiciones. Una cifra extraordinaria para un canterano de 22 años en su primer año en el fútbol europeo. Superó en eficacia a Dimitar Berbatov, el centro delantero titular. Superó a Michael Owen. Superó a Wayne Rooney en goles por minuto. Y al final de la temporada, lo más simbólico, Sir Alex Ferguson lo eligió como titular para la final de Champions League del 28 de mayo del 2011 contra el FC Barcelona en Wembley. Esa decisión, poner a un canterano mexicano de 22 años como titular en la final de Champions League contra el mejor equipo del mundo en ese momento, dirigido por Pep Guardiola, con Messi, Iniesta, Xavi y Busquets, mandó un mensaje claro. Para Ferguson, Chicharito no era una apuesta. Era una pieza titular del proyecto del United. El United perdió esa final 3-1. Pero la imagen de Javier Hernández saliendo al campo de Wembley con la camiseta del United, frente al mejor Barcelona de la historia moderna, sigue siendo una de las más significativas en la historia del fútbol mexicano contemporáneo. Y la decisión que la hizo posible fue de Sir Alex Ferguson. El hombre que había sabido desde antes que otro técnico europeo que ese canterano mexicano no era un jugador normal. En total, durante sus 5 temporadas en el Manchester United, Chicharito marcó 59 goles en 157 partidos oficiales. Ganó 2 títulos de Premier League. Disputó la final de Champions del 2011 y se convirtió en uno de los canteranos extranjeros más queridos en la historia moderna del Old Trafford. La Premier League oficial, años después, calificaría su fichaje como uno de los mejores de la historia del torneo.
Pero hay un momento que define la conexión emocional entre Sir Alex Ferguson y Chicharito que vale la pena documentar. El 19 de mayo del 2013. Estadio de Hawthorns, West Bromwich Albion contra Manchester United. El partido más extraño y dramático de la temporada. Sería el último partido oficial de Sir Alex Ferguson como técnico del Manchester United. El técnico escocés había anunciado su retiro semanas antes, después de 26 años dirigiendo al United. Era una despedida emocional. El mundo del fútbol estaba viendo. El partido terminó 5-5, un resultado increíble. Pero el detalle que cierra esta historia es que el último gol de Manchester United en ese partido, el último gol que se marcó en la carrera oficial de Sir Alex Ferguson como técnico de los Red Devils, lo marcó Javier Hernández. Chicharito, al minuto 90+4. Un gol simbólico. El canterano mexicano que Ferguson había fichado 3 años antes, cerraba con un gol la era más exitosa del Manchester United moderno. Esa coincidencia, ese cierre de ciclo, no es casualidad. Es la confirmación final de que el respeto entre Ferguson y Chicharito era mutuo, profundo y duradero. Y la historia continuó incluso después de los años activos. En enero del 2024, cuando Chicharito anunció su regreso a Chivas para cerrar su carrera, Sir Alex Ferguson grabó personalmente un mensaje de video que el Manchester United publicó oficialmente. En ese mensaje, palabras textuales del escocés, Ferguson dijo: Chicharito, primero que todo, quiero felicitarte. Un honor regresar a tu antiguo equipo en México, donde todo empezó, donde te encontramos y fichamos. Fuiste un fantástico jugador para nosotros. Has tenido una gran carrera. Tienes la oportunidad de dar tu experiencia a tu antiguo club y a todos los jugadores ahí. Más goles están por venir. Todo lo mejor. Esa declaración, hecha 13 años después del fichaje original, es la prueba más contundente de que Sir Alex Ferguson nunca consideró a Chicharito un fichaje del montón. Lo consideró parte de su legado personal en el Manchester United. Y para un técnico de la talla de Ferguson, que dirigió a Cristiano Ronaldo, a Paul Scholes, a Ryan Giggs, a David Beckham, ese reconocimiento explícito a un mexicano de 35 años en 2024 no es información menor. Repasamos los datos verificables de esta historia silenciosa entre Sir Alex Ferguson y Chicharito. 8 de abril del 2010, Manchester United oficializa el fichaje de Javier Hernández desde las Chivas de Guadalajara, un día después de la eliminación dramática del equipo en Champions League contra el Bayern Múnich. Verano del 2010, Manchester United envía a su equipo titular completo al Estadio Omnilife de Zapopan para jugar contra Chivas. Chicharito juega medio tiempo para cada equipo, en un gesto único en la historia del fútbol mexicano. Llegada a Manchester, primer encuentro Ferguson-Chicharito, frase textual del escocés: vas a ser un Red Devil, así que enfócate. Confirmada por Javier Hernández en el UTD Podcast del Manchester United en 2021. Temporada 2010-2011. Chicharito marca 20 goles oficiales en su primera temporada en el fútbol europeo, superando a Berbatov, Owen y Welbeck en eficacia goleadora. 28 de mayo del 2011. Ferguson elige a Chicharito como titular en la final de Champions League contra el FC Barcelona en Wembley. 5 temporadas con el Manchester United, 59 goles en 157 partidos, 2 títulos de Premier League, finalista Champions 2011. 19 de mayo del 2013. Último partido oficial de Sir Alex Ferguson, como técnico del Manchester United. Empate 5-5 contra West Bromwich Albion. Chicharito marca el último gol de la era Ferguson al minuto 90+4. Enero del 2024, Sir Alex Ferguson graba personalmente un mensaje de video para el regreso de Chicharito a Chivas, publicado oficialmente por el Manchester United. Reconoce explícitamente que Chicharito fue un fantástico jugador para nosotros.
mientras la prensa mexicana cubrió el fichaje del 2010 como una sorpresa, como una apuesta arriesgada, como una decisión emocional de Ferguson después de la derrota contra Bayern. La realidad documentada es completamente distinta. Ferguson había estudiado a Chicharito durante meses antes del fichaje. Había enviado a Jim Lawlor personalmente a México. Había analizado el ADN futbolístico del chavo y había decidido apostar por él como pieza del proyecto a largo plazo del United. No como una reacción al fracaso, sino como una declaración de fe en el futuro. Esa decisión, tomada por el técnico más exitoso de la historia del Manchester United, abrió la puerta al fútbol europeo de élite para una generación entera de futbolistas mexicanos. Después de Chicharito vinieron Carlos Vela, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Irving Lozano, Raúl Jiménez, Edson Álvarez, Johan Vázquez. Pero el primero, el pionero, el que abrió todas esas puertas, fue Javier Hernández. Y el hombre que tomó la decisión histórica fue Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson sabía. Y la historia, 15 años después, le ha dado completamente la razón. Si crees que el fichaje de Chicharito por el Manchester United en 2010 sigue siendo uno de los movimientos más importantes en la historia del fútbol mexicano, comenta abajo. ¿Cuál ha sido el gol de Chicharito con el United que más recuerdas en tu vida? Coméntalo. Suscríbete a este canal para más historias documentales del fútbol mexicano y mundial. Y la próxima semana voy a publicar la historia real de Diego Maradona y lo que dijo sobre Cuauhtémoc Blanco antes del partido entre Argentina y México en el Mundial de Alemania 2006. Una historia que conecta a dos leyendas latinoamericanas en un cruce que pocos analistas han documentado con la profundidad que merece. Nos vemos en el siguiente.